Hola, buenos días. En el foro de invertirenbolsa.info hablamos mucho, porque sale mucho el tema, sobre que se están invirtiendo mucho dinero en energías renovables y existe la duda de si se estará formando una gran burbuja de energías renovables y en algún momento estallará haciendo perder dinero a las empresas eléctricas y también las petroleras. Vamos a ver unos datos que creo que son muy claros. Los datos son del informe que hace BP todos los años sobre el mercado energético mundial. Este informe es de los mejores del mundo sobre el mercado de la energía y os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si lo queréis ver. Aquí veis cómo se reparte toda la energía que se consumió en el mundo en 2021. Es lo que se llama energía primaria. Por ejemplo, la electricidad que se generó con carbón aquí aparece como carbón. Lo que quiero que veáis es que llevamos como más de 20 años oyendo hablar a diario de las energías renovables y de lo mucho que están creciendo. Y cada vez vemos más plantas solares y molinos eólicos cuando vamos por la carretera, etc. Pero después de todo esto, las energías renovables solo suponen el 6% de toda la energía que se consume en el mundo. Fijaos también que llevamos todos esos años, 20 o 30, hablando de que las energías fósiles van a menos, pero el petróleo, el gas y el carbón aún suponen el 83% de toda la energía que se consume en el mundo. Solo el carbón, que parece una cosa casi de otra época, se usa todavía 6 veces más que las energías renovables. Lo importante es que veáis lo poco que han avanzado las energías renovables en el mix energético mundial. A pesar de que están muy de moda, se ha invertido muchísimo dinero en ellas y hoy oímos hablar a diario de las energías renovables. También llama la atención que la energía nuclear es solo el 4% de toda la energía que se consume en el mundo. Lo que pasa es que la energía nuclear da mucha estabilidad a los sistemas eléctricos y si dejara de usarse habría que consumir más energías fósiles. Por eso dejar de usar la energía nuclear sería como retroceder 20 o 30 años en el avance que han tenido las energías renovables en el mix energético mundial. Respondiendo a la pregunta del título del vídeo, pues no hay una burbuja en las energías renovables porque, como veis, de momento o hasta ahora representan solo el 6% de toda la energía que se consume en el mundo, mientras que las energías fósiles, petróleo, gas y carbón, todavía suponen el 83%. Así que si se quiere depender cada vez menos de las energías fósiles, que es la idea, pues todavía hay que invertir muchísimo más dinero y durante muchas más décadas en energías renovables. Y aún así es posible que muchos de los que estamos ahora vivos no lleguemos a ver el momento en que las energías renovables supongan más cantidad de energía producida que las energías fósiles. También con esto vemos que el autoconsumo solar es una pequeña ayuda, pero no es un gran cambio a nivel mundial en cuanto a la cantidad total de energía que se consume. Y además el autoconsumo solar es también negocio para las grandes eléctricas y petroleras y por eso lo fomentan cada vez más. Tened en cuenta que el mercado de la energía es uno de los más grandes que hay en el mundo. Así que estamos hablando de volúmenes de venta y de inversión enormes. Van a pasar muchos años hasta que ese 6% que suponen ahora las energías renovables se duplique y llegue al 12%. Y aún así en ese momento las energías renovables seguirán siendo mucho menos importantes o producirán mucho menos energía que las energías fósiles. La sensación de burbuja en las renovables que podemos tener, pues yo creo que viene en gran parte porque las inversiones que se hacían en exploración y producción de petróleo y de gas no eran noticia, solamente se citaban en pequeños rincones de los periódicos de economía. Y ahora cada inversión en renovables que se hace, pues la vemos en todos los periódicos de economía. Se le da más importancia a una inversión pequeña en renovables que a una inversión en petróleo o gas que es 100 veces mayor. Y probablemente este diferente tratamiento en los medios de comunicación de las inversiones en petróleo, gas o carbón respecto a las renovables es lo que da esa sensación de burbuja. Pero ya ves que a pesar de esa imagen de que pueda estar invirtiendo demasiado dinero en energías renovables, pues las cifras dicen que las energías renovables aún son una pequeña parte de toda la energía que se consume en el mundo. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.